Los dones del Espíritu Santo. En particular, ¿qué estamos leyendo? Vamos a leer Corintios, que es nuestra cita base de esta parte de la sección de los dones del Espíritu. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12, versículo, vamos a estarlo leyendo del 5 en adelante, 12. Así es. Perdón, es del 4. Capítulo 12, Corintios, 1 Corintios, capítulo 12, 4. Hermano Darwin, léalo, por favor, léalo hasta el número 11, por favor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por él Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. ¿Hasta el 11? Hasta el 11, sí. Okay. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Amén. Fíjense que en la clase pasada veíamos que hay diferentes operaciones, diferentes manifestaciones y diferentes ministerios. Todo eso cae dentro de los dones del Espíritu. Dones dados por gracia, carisma, algo que el Espíritu Santo regala, Dios mismo regala. Entonces, el Espíritu Santo en esta sección de 1 Corintios estamos viendo que son las manifestaciones. ¿Qué es una manifestación? Lo vimos en la clase pasada, que se hace presente, se evidencia que el Espíritu Santo está moviéndose en ese lugar. Entonces está diciendo a cada uno el Espíritu Santo le da una manifestación para que se dé cuenta las personas, los creyentes, que es el Espíritu. Entonces, ¿qué manifestaciones hay? ¿Cuáles fueron las que vimos en la clase pasada? La primera era palabra de sabiduría. La segunda que vimos era palabra de ciencia. Estas son las que están en el versículo 8. Ok, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Palabra de sabiduría dijimos que era un conocimiento dado por Dios, pero para dar una palabra con sabiduría, algo que se aplica en situaciones específicas, una habilidad de proclamar la sabiduría de Dios. Palabra de ciencia es algo que, un conocimiento que Dios da, que solamente sobrenaturalmente lo puede dar, nadie más lo sabe. Esa es palabra de ciencia, eso lo vimos en la clase pasada. ¿Cuál es el que sigue de esos que están ahí? Fe. Sigue fe. Y vamos a ver ese don de fe. Pongan ahí su hojita. Don de fe en versículo 9. Don de fe. Ahora algo para resaltar. Dice la Biblia que ninguno de los dones es menor o mayor. O sea, todos los dones son necesarios. Todos los dones se necesitan tener. Dice, pidan por los dones, pidan profecía, pidan interpretación de lenguas, pidan lenguas. Todos son necesarios.
¿Por qué? Porque dice la palabra, si no los tenemos, la iglesia no se edifica como debe edificarse correctamente. Entonces puede uno pensar que don de fe es como, bueno, pues todos tienen fe. ¿Para qué tener el don de fe? ¿Qué significa esto del don de fe? Entonces, la palabra fe aquí y en la Biblia entera viene del griego que se llama pistis, con P, pistis. Griego, la palabra griega que se escribe cuando aparece fe en la Biblia es pistis. Lo puede poner con comillas o con comillas para que lo pueda, o subrayado o circulado, pistis, como se oye, pistis. ¿Y qué significa pistis? Cuando alguien dice en griego pistis, significa persuasión. Voy a apuntar ahí, persuasión, que se convence a alguien, credibilidad, convicción, creer, fe y fidelidad. Otra vez, persuasión, credibilidad, convicción, creer, fe y fidelidad. Todo eso significa pistis. O sea, hace que cuando se menciona esa palabra pistis, puede ser cualquiera de estas. Entonces la fe, ¿cómo define uno la fe? La fe es tener una convicción. La fe significa estar persuadido, convencido de algo, creer en algo, pero de una forma que desde adentro tú lo crees. Eso es la fe. Ahora, ¿cuántos necesitamos fe? Todos. De hecho, dice la Biblia que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, todos tenemos fe. Todos los creyentes tienen fe. Pero este es un don diferente a la fe necesaria para salvar. Este es un don más allá del don de fe que se necesita para ser salvo. Este es un don donde se ve una fe mayor en ciertas personas, porque este don no cualquiera lo tiene. No cualquiera tiene el don de fe, así como no cualquiera tiene el don de lenguas, así como no todos tenemos el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, de profecía. No todos lo tienen, ciertas personas tienen esos dones. Y en este caso, este don es algo en particular, don de fe. Esto, apunten esta palabra, esta frase, es una fe diferente. Es una fe diferente a la fe salvadora. Es una fe diferente a la fe salvadora que por medio del Espíritu Santo, se muestra o se manifiesta, en situaciones específicas. ¿Por don? En circunstancias específicas para poner la confianza en Dios. Dice, es una fe diferente a la fe salvadora que por medio del Espíritu Santo se manifiesta en situaciones específicas para poner la confianza en Dios. Para poner la confianza en Dios. Los siguientes 3 dones van muy de la mano. Como los dones pasados, palabra de ciencia, sabiduría e incluso profecía, van agarraditos de la mano. El don de fe, don de sanidades y don de milagros, que los vamos a ver en esta clase, van muy de la mano. Ahora, yo sé que ahorita se quedan así como,
que no entiendo qué es lo que se quiere enseñar. Pero vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a Mateo 14, 22. Mateo 14, versículo 22. Sí. Mateo 14, versículo 22. Le voy a pedir a mi hermano Walter que lo lea del 22 hasta el 31. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Aquí es un ejemplo que yo pienso que es uno de los más claros. Hay muchos más y podría yo ponerles de tarea: busquen otros ejemplos del don de fe. Acuérdense, es una fe en ciertas circunstancias, una fe más allá. Tiene que ser algo sobrenatural. Todos los dones del Espíritu son algo sobrenatural. Amén. Algo no natural, algo que no pasa regularmente. Palabra de sabiduría y ciencia son cosas sobrenaturales, igual que el don de fe. En este caso, el Señor Jesús va caminando sobre el mar, mientras está, en otra parte dice que está azotando la barca las olas. Y cuando va Jesús, llega un momento que los discípulos, que eran 12 por lo menos, iban en la barca, ven a Jesús y piensan que es un fantasma, porque dicen: esto que va caminando va sobre las aguas, no puede ser nada más y nada menos que un espíritu o algo mal. Entonces ven que es algo y Jesús le dice: soy yo. Entonces Pedro pregunta: bueno, si eres tú, dime que vaya. Y al escuchar Pedro la palabra de Jesús, se activa una fe más allá de la fe racional o del conocimiento. Algo que nunca se había hecho en la Biblia, lo hace un hombre por la palabra que soltó Jesús. La palabra que soltó es: ven. En ese momento Pedro pone toda su confianza en la palabra que le dice Jesús y se activa el don de fe. Aquí no hay ningún milagro, aquí no hay ninguna sanidad, aquí no hay don de palabra, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay nada. Es una fe que se activa para poder caminar sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas, al igual que Jesús, por la fe que se activa en este momento preciso. Entonces, esa fe es la fe sobrenatural del don de fe. ¿Quiénes pueden tener el don de fe? Bueno, puede ser que algunos lo tengan activado más que otros, o que Dios se los dé a unos y a otros no. Y ese don, si se fijan, como que casi no se escucha que existe. Yo casi no he escuchado que yo tengo el don de fe. No, nadie lo tiene.
Que yo sepa así que, ay, es que yo tengo el don de fe. Muy pocos. O lo tienen pero no han sabido identificar. Pero si ustedes y nosotros nos ponemos los ojos bien abiertos en la iglesia, en las iglesias, si hay hermanos que tienen una fe más grande que la otra, que los otros. Hay hermanos que han sabido confiar en Dios y han hecho cosas que no las hacen ellos, las hacen confiando en la palabra que se les ha dado y hacen cosas que nadie más ha podido hacer. Yo una vez escuché un testimonio, no sé si sea cierto, pero escuché una vez un testimonio de un soldado, les digo, yo no sé si sea verdad, pero este soldado se convirtió en medio del regimiento, palabras más, palabras menos. Total que los del cuartel se estaban burlando de ese hombre soldado, que decían, tú eres cristiano y que tu Dios no existe y así lo estaban atacando. En ese momento le dice, bueno, el capitán al soldado, si tu Dios existe, ve y tráeme el tanque o el carro que está ahí atrás en el rincón del campo aquel y tráelo para acá. Y si viene, yo me convierto. Este hombre dijo, yo te voy a demostrar que Dios existe. Él fue y venía caminando, venía la troca y todo. Y cuando lo ve el capitán y los que estaban ahí postrados empezaron a llorar. Y él estacionó y dijo, oh, pues, ¿por qué lloran? Pues yo nomás moví el carro. No tenía motor. ¿Y vieron? No tenía motor esa camioneta. Así lo cuenta. Yo pienso que es una historia verdadera, pero así hay muchos testimonios. Hay testimonios. Yo conozco a un pastor en México que él, lo que suplió la necesidad de su casa, abriendo la alacena y sin ver, agarraba latas. Y la alacena estaba vacía. Le suplía la necesidad por medio de fe. Entonces, hay que orar por ese don, para que se active en nosotros. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones como iglesia que va a levantarse los que tienen ese don de fe para decir a la iglesia, no, tenemos un Dios tan poderoso que puede suplir esto, que puede poner a Pedro a caminar sobre el agua. Y esas personas tienen esa fe que aumenta la fe de la iglesia. Ese es el don de fe. ¿Hace sentido? ¿Tienen preguntas? Hermano Eduardo. Me estaba recordando, sería como la de Josué, cuando todos decían que no y él dijo, no, pues sí se puede. Sí, a mí también cuando estaba diciéndolo, yo mismo se me vino a la mente esto. Porque Josué y Caleb, todos veían que en la tierra prometida habían gigantes y habían esto y las ciudades amuralladas. Y los 12 que iban, los espías, de todos los 12, nomás 2, Josué y Caleb, dijeron, no, tenemos un Dios que es más grande. Y ya nos dijo que vamos a tomar la tierra. Y los otros 10 desanimaron al pueblo. En lugar de escuchar a los 2 que estaban diciendo lo que Dios ya había dicho que iba a hacer. Ese es otro claro ejemplo en el Antiguo Testamento. También Josué mismo lo demuestra haciendo con don de fe, parando el sol y la luna. Dice que ese día duró 24 horas, el sol parado en el mismo lugar. Cuando se activa el don de fe, suceden milagros y sanidades. Van de la mano. Entonces, preguntas, comentarios, testimonios. Un testimonio. Hermana Norma. Cuando yo iba a venir para acá, estaba en una iglesia pequeñita. Y días antes, yo estaba predicando y mi tema fue la fe. Cuando se me dio la oportunidad de venirme, en esos días yo caí enferma. Caminaba, hermano, agarrado de mis piernas. Ajá. No llegué a caminar porque tuve un problema en mi columna que me operaron. Y mi esposo había mandado un dinero que se empezó a perder. Y vino y lo pasó a una cuenta para mí. Y me dijo, agárralo para comprar una casa. Yo le digo, con $6,000 yo no voy a comprar una casa, eran $6,000. Entonces se me dio la oportunidad de venir para acá con unos $6,000 con Manuel. Y me dice, no te voy a dar ni 5 más. Yo venía con $6,000 y eran 12,000 por cada uno. Wow. Y un día antes de que yo saliera, mi esposo se dio cuenta. Pero lo que le quiero decir es de que el Señor me probó, porque yo tenía una crianza de animales y puso en mi corazón hacer
la acción de gracia por haber llegado a este país sin yo haber salido, estando presente. Yo le dije, Señor, Amén. yo estuve predicando, sé que el que predica tiene que vivir la palabra que predica. Y me tocó, hermano, me tocó. Le dije yo, Señor, activa mi fe. Y hice el culto de acción de gracias por estar en este país sin haber salido y sin haber tenido dinero. Y yo le dije, Señor, tú no avergüences a tus hijos, tú no me vas a dar paso libre. Incluso cuando venían a dejarme a la frontera, se burlaron de mí. Yo le dije, yo la primera voy a pasar, no sé cómo, pero yo la primera llego. Amén. Y gloria a Dios, hermano, que aunque el diablo se opuso por todo el camino, aquí estoy. Amén. A Dios se le Amén. gloria. Amén. Así hay muchos testimonios. Ahora, nomás, el cuidado que uno tiene que tener con este don, porque ahorita se usan, todo lo que se ha enseñado, que es sana doctrina, se transversa, ¿verdad? El enemigo se mete por ahí. La hermana creyó en esto porque ella sentía y sabía que Dios ya le había dicho. Ella tenía la confianza. Fe no es fe si Dios no ha soltado la palabra. Lo voy a repetir. Usted no puede decir, yo tengo fe y va a pasar como yo quiero que pase. No, eso no es fe. Eso no es fe. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro escuchó la palabra de Jesús, ven. Pedro no por sí mismo dijo, porque tengo tanta fe, Jesús, ahí te voy. No. La fe tiene que ir acompañada por algo que el Espíritu Santo o Jesús o el Padre ha soltado sobre nuestra vida. Y en esa fe creemos, confiamos y estamos bien persuadidos, bien convencidos, y en eso nos inventamos. Y Dios me dijo, y yo estoy seguro, y si Dios me dijo, se va a cumplir. Amén. Se cumple. Y por eso es la fe. La fe tiene que ir acompañada de la palabra que se escuchó de Dios. No puedo yo decir, porque tengo fe, me voy a aventar como Jesús. Se le presentó al enemigo y lo puso en el pináculo del templo. Dijo, bueno, la palabra dice, aviéntate. Si eres hijo de Dios. Jesús puede haber dicho, sí, yo tengo fe. Ahí voy. No. Porque también decía, no tentarás. Porque no fue una palabra del Padre. Entonces, pues con eso hay que tener mucho cuidado también para poder limpiar esa parte de la fe. Ahorita la fe, por eso uno tiene que estar bien listo, escuchando la palabra, escuchando la voz del Señor cuando te dice, yo voy contigo. Sí voy a hacerlo, yo te prometí hacer esto. Y en eso nos fundamos. Estamos firmes sin movernos, como una roca firme. Amén. Segundo, bueno, ya vimos, el primer don primera manifestación es palabra de sabiduría. Segundo, palabra de ciencia. Tercero, don de fe. Cuarto es dones de sanidades. Ahí mismo en el versículo 9 estamos viendo, dice, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Dones de sanidades. Ok. Escriban esto, por favor. Es el don y manifestación dado a ciertas personas de sanar. Es el don y manifestación dado a ciertas personas de sanar a otras. De sanar a otras. Punto. Este don, al igual que los demás, debe ser guiado por el Espíritu Santo.
debe ser guiado por el Espíritu Santo. Ok. Don de sanidad. Ese hay ejemplos muchísimos en la Biblia, muchos. Desde Jesús, incluso antes, en el Antiguo Testamento. Este don es muy visto, muy vistoso. Se ve. ¿Por qué? Porque es algo que naturalmente sucede. Desde poner miembros nuevos, levantar paralíticos, resucitar, poner vista, poner oídos, poner corazón, poner dientes, todo. Este don tenemos que tener en cuenta que Jesús mencionó que estas señales que él hacía las iban a seguir todos los que creían. Entonces, muchas ocasiones cuando uno está predicando el evangelio y se presenta la circunstancia, van a haber estas manifestaciones del Espíritu, sanidades, palabra de ciencia, milagros. Entonces, pero este es un don específico para ciertas personas específicas. Y en otra parte de lo que vamos a aprender es que hay personas que tienen un rol específico de sanidad en la iglesia. Hay personas que cuando estas personas oran, el Señor las usa para sanidad específicamente. Pero no significa que sean las únicas que Dios usa, porque a todos nos usa. Pero este es un don activado, un don que en esa persona está activado. Y siempre, generalmente se presenta en ellos. Hay muchos. Ahora, como les decía en la segunda parte de lo que explicaba, este don siempre es guiado, al igual que los demás, debe ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a Pablo le pasó. Pablo tenía a un hijo espiritual llamado Timoteo. Y Timoteo, dice en Timoteo en sus cartas, que sufría de su estómago. No dice exactamente qué, pero como que se entiende que tenía como problemas digestivos, algún malestar, algo que siempre hasta incluso lo podía tirar a la cama. Y Pablo, que Dios lo usaba en milagros, en sanidades, oró por él, porque si lo tenía ahí, ¿por qué no orar? Y nunca fue sano, que se sepa en la Biblia. Él seguía teniendo esos problemas y Pablo le dice, bueno, tómate un poquito de vino para que eso de tu estómago se te componga un poquito. Entonces, incluso Pablo dice que tenía un problema en su cuerpo que ya le había pedido al Señor que lo sanara. Era un aguijón, dice. Y yo le he pedido al Señor que lo quite, pero no ha querido. Entonces, siempre este don, al igual que los demás, tiene que ir guiado y tenemos que saber que tiene que ser sobre la voluntad y la soberanía de Dios. Que Dios escoge a quién sana y a quién no sana. Dios puede tenernos toda la vida enfermos y puede tener incluso a esa persona llena con el don de sanidad y ser el mismo enfermo. Así hay gente, hay mucha gente. Entonces hay que saber que estos dones siempre son guiados por el Espíritu. A quien Él quiere lo da. Pero uno tiene que tener la confianza, la certidumbre de que ese Dios lo está haciendo de la forma correcta en cada uno. Entonces, sí hay personas que se activan y pueden hacerlo. Y hay que identificarlas, porque así el Señor lo manda. El Señor manda a que las personas que tienen el don de fe lo activen y lo usen para la iglesia. El que tiene el don de palabra de ciencia lo activen y lo usen para la iglesia. El don de sanidades no es para uno. Ningún don es para uno. Siempre es para otros. Siempre. Entonces, si yo estoy obteniendo un beneficio por el don que me ha dado Dios, ahí ya estamos un poquito mal. ¿Ok? ¿Están conmigo? Preguntas. Preguntas aquí. ¿Alguien que quiera compartir un testimonio así? El Señor me sanó, o yo he visto a alguien que ha sanado. Creo que dar testimonios de sanidad están demasiado. Hay muchos. Hay muchos. Entre ellos, creo que la fe es parte de eso. Amén. Del ver cómo yo obro. Ve que he tenido tantos testimonios de mis hijos. Uno de ellos he visto resucitar. A uno de mis hijos, Amén. el Señor me lo resucitó, me lo restauró completamente. El niño se me cayó un poquito más bajo
año 3 meses. Wow. Y cayó, hermano, con esto de aquí, pegó en el suelo. Se quebró su cuello, sus costillas y quedó dobladito, como cuando quiebran el cuello de un pollo. Y yo pegaba gritos, hermano. Algo me llamó la atención el pasaje que escuché aquí, que cómo uno puede confiar en Dios. Porque en el momento yo me desmayé, pero cuando yo reaccioné, agarré a mi hijo y yo dije, lo llevo al hospital, lo que me decía está muerto. Lo agarré y me fui al altar, hermano, y empecé a clamarle al Señor y le dije, déjamelo, Señor, déjame ver este milagro. Y Dios hizo la obra. A mí no me había pasado el temblor cuando el niño se había levantado y se había ido a subir a un camión donde había llegado una hermana. Otra cosa de que Dios Dios da fe aún en los niños. Y me dio risa lo que acaba de decir de Pablo con Timoteo, porque yo tengo una Timotea. Y una vez yo estaba bien mala, fueron mis peores días. Y lo mismo que le pasaba a Timoteo, que a mí no podía digerir comida y tenía mucho dolor. Y me dijo la niña, mami, ¿te sientes bien? Y yo le digo, no, me duele un poquito el estómago. Entonces, y ella se puso, hermano, puso su mano y en el nombre de Jesús, todo dolor de estómago se va. Y hermano, y me quedé lloviendo, se me fue el dolor, hermano, se me quitó todo y nunca más volví a aparecer de eso. Gloria a Dios. Y yo me gozo porque si un niño puede creer que no ha visto las manifestaciones y tanta cosa, ¿por qué nosotros no podemos Amén. ayudar a estar con Dios? Amén. Así es. Y por eso dice la Biblia, por eso precisamente dice la Biblia, que si no somos como niños, no entraremos al reino de Dios. Porque los niños, si usted le dice al niño, ahí atrás de la puerta hay un elefante, el niño va a ir a abrir la puerta porque ahí le dijo usted que hay un elefante y ahí está. Él no dice, ¿cómo va a haber un elefante? Claro que no cabe ahí. Él no razona, él nomás lo cree y lo hace. Y si más le enseñamos a nuestros hijos que Dios es poderoso, ellos lo van a creer y lo van a poner por obra. Eso es la fe de un niño, eso lo cree porque se lo dijeron y está convencido que así es. Entonces, el don de sanidades, tenemos inmensidad. Nomás que hay que resaltar esto, que hay ciertos hermanos, ciertos miembros de la iglesia que lo tienen más, lo tienen activado, lo tienen de que ese hermano siempre que ora, la mayoría del tiempo, Dios los usa para sanar a las personas. Dios los usa. El problema es que ahora se hacen mucho show con eso y tratan de jalar a la gente con eso. En las campañas de milagros, campañas de esto. No, las campañas son para predicar el evangelio, para salvar las almas, para salvar al que está perdido. Y va acompañado todo lo demás. Si en medio de la predicación alguien se levanta un demonio, lo echamos fuera en nombre de Jesús, es libre y empieza. Y muchos milagros y muchos. Pero lo primero que se tiene que presentar es el evangelio. Nunca son las sanidades, nunca son lo que va atrás. Nunca. Dentro de este don de sanidades, yo pienso que va el don de liberación. Don de liberación también ahí entra. Por ahí, entre estos dones, por ahí entra. ¿Por qué? Porque el don de liberación es una sanidad del espíritu, del alma. Es algo que te quitan, como un cáncer. Un cáncer es algo mal, que se te quita. Dentro de tus células te lo extirpan, te lo quitan. Entonces, una sanidad de cáncer, pues porque te están arreglando tus células. En este caso, yo pienso que el don de sanidad va muy acompañado ahí el don de liberación con eso. Entonces, no es que sea un don la liberación como tal, porque más bien es una señal. La liberación es una señal que sigue a los que creemos en Jesucristo. Y todo es en el nombre de Jesús. Amén. Pero hay unas personas que tienen como que más facilidad para echar fuera. Si ustedes se fijan, hay gente que luego echa fuera a los demonios. Amén. Preguntas. ¿Estamos bien ahí? Y vamos a ver el último del día de hoy, que es en el mismo, en el versículo 10, en la parte de arriba dice, el otro hacer milagros. Hacer milagros. Vamos en el número 5 de las manifestaciones del Espíritu. Hacer milagros. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Amén. Amén. Estamos aprendiendo. Ok. Escriban esto, por favor.
literalmente significa actos de poder. Esa es la palabra como traducida así directa. Lo que significa hacer milagros es actos de poder. La palabra poder viene del griego que se traduce dunamis. Dunamis. Poder, lo pueden poner una rayita ahí, o significa, o viene de dunamis, como se oye, dunamis. Esto ya lo he predicado en otras ocasiones, que es la palabra donde viene dinamita. Dinamita, de ahí viene la palabra, cuando se utiliza dunamis, la palabra dinamita viene de esa raíz. Entonces, imagínense que es la dinamita, un poder que rompe todo. Entonces, el acto de poder es actos de dunamis, actos dunamis. Ahora, esto es, pongan esto, cuando Dios, y entre paréntesis, el Espíritu Santo, escoge cuando Dios, entre paréntesis, el Espíritu Santo, escoge pasar por encima de las leyes de la naturaleza. Cuando Dios escoge pasar por encima de las leyes de la naturaleza. Díganme un ejemplo, aparte de los que ya los dijimos, de un don o un acto de poder, un acto de milagros, un milagro, que no sea sanidad, en la Biblia. ¿En lo económico? A ver, un ejemplo en la Biblia. Yo tengo aquí uno apuntado, pero yo lo hice en la casa. En el Antiguo Testamento hay muchos. No me acuerdo quién, pero que le dijo que a los huesos secos, muertos, que se levantaran. Ese fue Ezequiel el profeta, y una profecía dice, habla a los huesos secos, que tomen, esa es una visión. La ¿Alguien? hacha flota, ¿Cómo? La hacha flota, el mar fue abierto, los huesos del liceo al tocar los huesos del liceo Sí. resucitan. El aceite que no se le terminaba. Así es. Los enfermos que sanaban por la sombra de Es Pedro. otro. sí. Cuando hace llover, cuando Elías hizo Pero caer el fuego, sol, Cuenta la harina del liceo. la harina que le echó a las aguas de Jericó, al potaje también cuando estaban ahí en la escuela de los profetas, El hacha que flotó. el hacha que flotó. Hay muchos, sobre todo se ven muchos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento les voy a dar una cita y me va a ayudar mi hermana Elena. En Hechos 8, vamos a ir rápidamente a Hechos 8 y ya con esto vamos concluyendo. Hechos capítulo 8, las clases pasadas, lo vimos un poquito, pero este me llama mucho la atención porque es un milagro nunca antes visto ni en Hollywood. Hechos 8, 26. Ni en Hollywood se ven estas cosas. Y aquí agarraron idea los de las películas. 26. Hechos 8, 26. Hermana Elena, ¿me lo lee? ¿Sí trae lentes bien? Sí, sí, está. Si no ponemos a alguien más. Hasta el... hasta el 30, hasta el 40. Me va a tocar leer bastante. En el nombre del Padre. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza,
el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, Eunuco. Funcionario de Candace, reina de los Etíopes, ajá. el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentando en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó y leía al profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese a sentarse con él. con él. El pasaje del Espíritu, de la Escritura que leía, era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que le trasquila, así nos abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo él, eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algunos otros? Entonces Felipe, abriendo su boca y conociendo desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y oyendo por el camino llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí está. Gracias, hermano. Aquí el Espíritu dice que le dijo a Felipe que se acercara al carro del eunuco. Le predicó. Bajaron a bautizar al eunuco. Y en cuanto iban subiendo, yo pienso que era como un lago, un río o algo, el Señor lo desaparece. Se lo lleva. Dice que el Espíritu lo arrebató a Felipe solo. Y el eunuco no lo vio más. Dice, ¿dónde quedó? Y dice que fue encontrado en Azoto. Azoto era otra ciudad. Lejos de ahí. Muy lejos. No he visto bien dónde estaban las ciudades, pero creo que Felipe estaba en Samaria. Y de ahí se encontró hasta el otro lado, kilómetros. Ese es un milagro. De los que he visto en el Nuevo Testamento muy, muy grande. Ninguna otra parte de la Biblia he encontrado algo así.
donde el Señor teletransporta. Les digo que eso es lo que hacen en Hollywood y de aquí lo agarraron. Pero es un milagro tan grande que sucedió con una persona que estaba predicando el Evangelio. Sí. Entonces, generalmente cuando hay predicación del Evangelio es cuando más manifestación del Espíritu hay. Cuando hay salvaciones es más cuando se dan manifestaciones. Estamos viendo las manifestaciones del Espíritu. Cuando se hace presente algo que no es común, algo que sobrepasa las leyes naturales, algo que no se puede explicar, no se puede comprobar. La ciencia ahorita están como los magos de Egipto, que Moisés, por la palabra del Señor, decía, convierte el río en sangre, el agua en sangre, y los magos hacían sus conjuros y también decían, mira, Faraón, también nosotros hacemos sangre. Ellos quieren explicar, la ciencia actual, eso es lo que quiere hacer, explicar cosas que no tienen explicación natural. Quieren explicar cómo Dios hizo las plagas en Egipto, cómo se abrió el mar, pero al fin de cuentas podemos llegar a la conclusión de que son cosas sobrenaturales donde Dios dice, quiero hacer una pausa en mis leyes y voy a demostrar que yo estoy con esas personas. Eso es un milagro. Es algo que sobrepasa las leyes naturales, algo que no se hace sencillamente. Eso es lo que pasa. El don de hacer milagros, el don de actos de poder. De poder. Y son necesarios en la iglesia. Que ya no hay comida, vamos a orar, que se multiplique. Es un milagro, no es una sanidad, va acompañado del don de fe, pero si se fijan, el don de fe va después de una palabra dada por Dios. En este caso es un don, es una manifestación de algo que a lo mejor Dios no ha dicho, pero se ora para que suceda. Dios no le dijo a Josué, ora para que el sol se detenga en Gabaón y en Ajalón, no, pero oró Josué y Dios lo respaldó. Oró para que sucediera eso. Eso es un don de hacer milagros. Hermano Walter, ¿quería decir algo? ¿No? Algo que cuando era de los testimonios, Todavía todo el tiempo. Sí, esto, así brevemente, yo cuando era más joven, Ajá. andaba en los vicios del alcoholismo, eso me hizo mucho daño en el estómago. Entonces llegó un momento en que yo llegué a tener, no creo que era gastritis ni úlcera, yo creo que era más peor tal vez. Si yo hubiera ido a hacer un examen, tal vez hubiera resultado que era cáncer, porque sufría con un dolor y a veces que me costaba y no podía estar a gusto, a veces la tenía que volver. Y yo viajaba y en el camino escuchaba una radio de El Salvador que se llama Radio Verdad y allí transmitía un programa especial del evangelista Gigi Ávila. Esa ocasión iba en el camino yo para donde iba, por donde viajaba, iba escuchando la predicación y cuando dijo él que llegaba el momento de la oración de milagros, dijo cualquier persona que tenga necesidad de cualquier enfermedad que confíe que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y entonces y decía muchas cosas, entre esas decía de que para Dios no hay fronteras y no importa en qué lugar o en qué país esté escuchando. Yo decía, ese soy yo, porque yo andaba sufriendo con mi dolor. Amén. A mí me daban el seguro por IPAC, me daban un líquido que se llamaba, ahorita no me recuerdo, era un líquido blanco que yo tomaba, malos, y había unas personas que me le daban a ellos también, y entonces ellos me regalaban a mí, yo andaba en el vehículo tomando eso, para calmar mi dolor. Y esa vez, como a las 11 de la mañana yo iba en el camino escuchando en el vehículo y me detuve por allá y me parqué en un lugar solitario cuando él empezó a orar y entonces yo no recuerdo las palabras que yo dije en la oración ni recuerdo las palabras que él dijo en su oración, pero yo me puse y dije algo y me puse la mano en mi estómago. Amén. Y entonces fue muy breve, no fue mucho tiempo. Y luego cuando terminó de orar, empecé a sentir en mi estómago como cuando uno anda con calor y toma un vaso de agua fresca.
y empieza a sentir algo fresco en el estómago. Y de ahí, desde ese momento, yo empecé a sentir algo bien diferente y extraño. Y agarré camino y me fui para donde yo iba. Y llegué al lugar donde iba a cargar y estando ahí empecé a sentir, ¿será que estoy sano? Y empecé a sentir un conflicto y una guerra de que, pero luego me recordé de que él había dicho de que tenía que declarar fe en mi oración y en mi sanidad. Desde ese entonces yo fui sano, empecé a caminar nuevamente en el camino del Señor. El Señor me sanó ese día, y desde ese día hasta aquí el Señor me ha preservado sano de mi estómago, y ahora a veces hasta tomo mis 2 tazas de café cada día, a veces tomo Coca-Cola y chile y no me hace daño. Y sin leche, café negro. Sin leche. Gloria a Dios. Y eso fue lo que sucedió. Gloria a Dios. Amén. Entonces ahí podemos ver que el Espíritu del Señor está con nosotros. Amén. Él sigue. Estas manifestaciones siguen. Sigue. Amén. Y debemos de confiar de que Él va a seguir haciéndolo hasta que venga por nosotros. Amén. Pregunta, comentario, duda. ¿No? ¿Todo bien? Es una palabra que quería decir. Sí, dígame. Para llegar a lo que el apóstol hizo ahí con el eunuco, lo que Dios hizo por medio de él, tiene que estar en una categoría de purificación, que el Señor lo pueda mover de un lugar a otro en el espíritu. O sea, hay que pagar un precio. Amén. No es solo de que se sane él, en el nombre de Dios que se sane. Tiene que pagar un precio. Así es. Para que las almas vengan a Cristo, tiene que pagar un precio. Y tiene que someterse ante Dios noche y día para que usted vea todo eso que usted nos ha dicho. Así Ah, es. De otra forma no vamos a ver nada en este último tiempo. Porque Ahorita, Dios quiere que usted se separe íntimamente para que usted y él le dé todo lo que usted nos está enseñando a nosotros, para que cuando usted diga ese enfermo se sana, es porque usted ya estuvo en la presencia de Dios. Amén. Ya le dio esa unción, ese poder. así es. Ya no necesitan ni que hable, sino como cuando Como la pasaba a palabra. la par de Pedro. Así es. ¿Me entiendes? O sea, pero hay que pagar. Así es. O sea, el estudio que nos está dando está bueno, pero para que lleguemos a esa capacidad, Estamos lejos. estamos lejísimos. Estamos lejísimos. Tenemos que pagarlo de madrugada, tenemos que Amén. pagarlo semanas, meses de ayuno, Sí. oración, lectura de palabra, para que cuando usted lee una palabra, esa alma se arrepienta y se convierta Así y se es. mantenga en la iglesia noche y día. Así No es. solo venga y se vaya Y se a la vaya. casa de Dios. O sea, tiene que haber un pan espiritual que usted tiene que buscar en la presencia de Dios para que esa palabra venga y me la dé usted a mí, y esa alimentación que le dio Dios a usted me la dé a mí y Así me dé vida. Que si usted está muerto, la palabra que usted me va a dar está muerta. Así es. ¿Me entiende? Eso es lo poco que entiendo yo. No, sé amén. si estoy bien. Es verdad. Y si bien Dios por su soberanía e incluso por nuestra debilidad, Él se va a mostrar. Él se muestra porque esto es por gracia. Pero si yo quiero verlo en mi vida más, si yo quiero ver que cuando se predica tenga ese impacto que yo quisiera ver, o incluso que ni me imagino que pueda haber, si yo quiero ver estos milagros que a lo mejor no estamos viendo, la búsqueda del Señor en ayuno, oración y en la palabra es lo que va a provocar que se haga más fácil. Caminando en el Espíritu, caminando en obediencia, caminando en rectitud, caminando. ¿Por qué? Porque se manifestó en Felipe, como dice nuestro hermano. ¿Por qué? Porque Felipe, como les enseñaba en las clases de los dones del Espíritu, él comenzó siendo obediente de ponerlo a limpiar y a recoger las mesas. Eso fue lo que empezó haciendo Felipe. Era uno de los primeros diáconos. Era Esteban, Felipe y otros más. Y Felipe, conforme fue siendo obediente, fue movido desde un diácono hasta un evangelista y llegó a ser padre de profetisas. Amén. Entonces va un aumento, va creciendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Felipe? Es que se dejó usar, pero llegó a pagar el precio, porque no a cualquiera deja a su familia. Si tenía hijas, no se dice en la Biblia si era joven sin familia cuando empezó,
Pero Él pagó un precio. Él decidió dejar las labores del mundo para ir a predicar la palabra del Señor. Y eso significa un sacrificio. Significa tener hambre, significa que te golpeen, significa que te cierren la puerta en la cara, significa que tengas que pasar noches enteras clamando por las almas. Amén. Y es cuando lo vemos. Yo lo he visto, cuando más busco al Señor, los mensajes más respaldo tienen. No es coincidencia. También he visto en ocasiones, muy pocas, donde el Señor, a pesar de que a lo mejor estoy enfermo y no lo he buscado como debo, Dios se glorifica en la debilidad. Pero mi responsabilidad como ministro, como pastor, como maestro, como cristiano, es buscarle con todo el corazón y es en día y noche llenarme. ¿Por qué? Porque no nomás aplica para que se manifieste los dones, aplica para poder comportar o estar bien con mi esposa, criar bien a mis hijos, estar bien con ustedes. Porque si yo estoy lleno del Espíritu Santo, no los voy a hacer daño, no voy a hablarles feo, no voy a saludarlo mal, sino en cambio voy a querer la unidad, voy a querer lo que el Espíritu Santo quiere. Si yo no estoy lleno del Espíritu, primero empiezo a tratar mal a todos, después me va mal y el Espíritu nunca me usa. Es hasta que me entrego cuerpo, alma y espíritu al Señor para que Él me use. Amén. Empezando por lo más sencillo. Aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que quieras. Y empieza el Señor a darte más, a darte más, a darte más. Es lo que decíamos en las clases de los dones. ¿Cómo sé que voy a tener un don? Bueno, empieza por no decir no cuando te pongan a hacer algo. Porque de ahí empieza, ok, este me quiere servir. A él lo voy a capacitar. A él voy a activarle los dones porque él va a estar listo para cuando yo le diga. Si él no obedece a los que puse yo para líderes, él no me va a obedecer a mí. Dice la Biblia, si no obedeces a los que ves, menos me vas a obedecer a mí que no me ves. Entonces, si yo o cualquiera de los líderes que pongan, le dice a una persona, hermano, hermana, ayúdame con esto, y tú sabes dónde está la solución para que tú puedas tener ese crecimiento, dices inmediatamente, aquí empieza. Mi ministerio, en lo que estoy ahorita estoy enseñando, no comenzó aquí, comenzó 17 años atrás, cuando me convertí y me decían los pastores, los sábados los jóvenes hacen el aseo. Muchas veces éramos como 6, 7 jóvenes, muchos sábados nomás era yo solo. Yo renegaba, ¿no? Porque lo hacía para el Señor. Ese es un ministerio que me dio el Señor, lavar los baños de la forma más correcta, limpiar el santuario, barrer, trapear, solito. Y muchas veces me tocaba, porque los sábados era culto de jóvenes, culto de niños a las 3, culto de adolescentes a las 4, aseo de 5 a 6 y de 6 a 8 era culto de jóvenes. Entonces aseo de 5 a 6 con los jóvenes y muchas veces me tocó dar clase de niños, clase de adolescentes, barrer, trapear, limpiar y luego a la hora del culto de jóvenes yo ministrar, cantando. Tenía fuerza y tenía juventud. Le di mi vida al Señor y el Señor sabe a quién le vas a depositar más. Amén. Porque de qué sirve que a mi hermano, mi hermana o a quien sea le dé los dones que más manifiestan si no los va a usar. Amén. Ya tiene muchos créditos ahí. No, yo tengo, acá atrás está todo, no tengo las marcas de Cristo, pero tengo las manos bien sucias. Pero no porque yo lo merezca, no porque lo hice sino porque lo que Él hizo por mí. Amén. Porque sé y conozco quién es. Y sé que lo que Él hizo por mí no lo merecía yo. Entonces lo hice, lo sigo haciendo y lo haré por Él. Si un día nomás hay 2, 3 en el discipulado, aquí estamos. La otra vez estábamos nomás 2. Ahorita está lleno, me alegra porque hay hambre de Dios. Y es lo que estamos orando con el ayuno, metiéndonos para que gente más venga. Quisiera ver toda la iglesia llena. Pero empieza desde lo más sencillo. Sofía, te toca dirigir de la mejor forma. Bien ayunada, bien orada. Hermano, allá en nuestros países, él estaba preguntando a una hermana, porque tenía un dicho, estar preparado en todo tiempo. Amén. Los privilegios no se repartían, sino hasta el momento que se estaba en el culto. Gloria a Dios. Los hermanos te dirige, te predica, te enseña, te ofrenda, y uno se quedaba predicar. Es que teníamos que estar preparados, leyendo la palabra, porque si no nos quedamos ahí. Sí. Entonces, y muchas veces aquí donde
un mes antes y todavía no. Y todavía les quedamos mal. Todavía sin decir nombres, por favor. Pero desgraciadamente hasta ese punto hemos llegado. Incluso en la Santa Cena, Hasta ese punto. allá la Santa Cena se hace cada mes. Y el que no recibe Santa Cena sabe de que está mal. Sí. Y si está mal, por tanto, no puede servir. Porque entonces quiere decir que si ustedes consideran que anda mal, pues para que si va a contaminar el altar, va a contaminar la iglesia, mejor abstenerse. Ya si la próxima vez también se procuraba, como se dice, no estar disgustado uno con otro, porque si alguien tiene algo contra alguno, nos vamos a pedir el perdón, reconciliarnos y Así seguimos es. adelante. Pero yo veo que a veces aquí mejor le damos la espalda para que no me miren, porque y tomamos Santa Cena. Que nos ayude el Señor. Que el Señor nos perdone. Que nos ayude el Señor. Hemos caído mucho a confiarnos de la gracia de Dios. Mucho. Hemos caído en mucho conformismo, mucho flojera espiritual. Pero hay que abrir bien los ojos porque estamos sirviendo al Dios del universo. Yo muchas veces me toca, hay veces en la noche cuando oro, a veces que me voy y me cambio, como si fuera a salir. Y mi esposa me dice, ¿dónde vas? Pues yo tengo un encuentro con mi padre, ven. Bañadito, peinado, porque voy con el Rey de Reyes. Amén. A veces que sí traigo mi pijama y me pongo a... Pero hay veces que no, es para el Señor. Amén. Y llego temprano y lo hago bien, lo mejor, me preparo. En lo que puedo, voy. Pero como dice el hermano, si no hay un pago, si no hay un sacrificio, si no hay una pérdida, porque el tiempo es lo que más nos sobra, nos falta, perdón. Entonces yo tengo que dejar ciertas cosas para buscarlo, el precio. Pero la recompensa es mayor. Amén. Gracias, hermano William, por el apoyo, el aporte. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ya son casi las 9. Se puso bueno al final. Así que se puso bueno. Hay que echarle. Si usted y yo vemos que pero la gente está así, el fuego se comienza con un fueguito. Que esté bien calientito ese tizón. Y ese va a prender lo que sea. ¿Cómo? Orando, ayunando y metiéndonos. Tarde o temprano Dios empieza a encender el fuego. Empieza con uno. No empezamos con los demás, empieza con uno. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, Padre.